Entonces vamos a compartir pantalla con la temática de hoy día. Este sería el séptimo estudio que tendríamos y que tiene que ver con la serie Últimos Tiempos de ideología, el diario ideológico Últimos Tiempos, y el feminismo de ideología de género, que estaría hoy día entre esto y los otros jueves estaríamos terminando ya con ello. Entonces vamos a ponerlo a todo explica ahí. Bienvenido también a Miriam, que se conectó ahora. Y entonces vamos a ver Ministerio de Bethesda, Casa Central USA con el pastor Ronald, y acá Ministerio de Bethesda, Myanmar. Entonces el diario ideológico de los últimos tiempos. Voy a leer los títulos, los textos que han sido base para estudio. Tenemos más textos hoy día. ¿Por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Bueno, ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Que es decir, ya cuerda. Todo lo que significa la palabra de Dios es una cuerda, una ligadura, una atadura. Entonces aquí dos textos que dicen: si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, si ya no hay fundamento establecido, ¿qué van a hacer? Para nosotros no nos manejamos en la relatividad de las cosas. O sea, el bien y el mal no puede ser relativo, pero para algunas personas tiende a ser relativo. Entonces voy a repasar lo que es el feminismo. Es un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que postula el principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre. Yo también diría la igualdad de oportunidades y el respeto. Yo estoy completa y absolutamente de acuerdo con ese feminismo. Como movimiento social formado por grupos organizados, el feminismo se ha desarrollado en una sucesión de etapas o fases, al que se denomina ola. La última gran ola la conocemos como feminismo de género. Este es un feminismo radical, con el cual yo no comparto nada de lo que postula. Y la ideología de género explica solo la sexualidad humana, o sea, explica la sexualidad humana solo desde la cultura. La ideología de género es un conjunto de ideas que no tienen base científica. Por eso es una ideología. Y que desconecta la sexualidad humana de su naturaleza biológica y la explica desde lo sociocultural. Y de ahí, de esta base fundamental de esto que tiene la ideología de género, que explica la sociedad humana solo desde el punto de vista de la cultura y no la asocia a la genitalidad o al sexo biológico, es que hacen un montón de preceptos y otras cosas que postula la ideología. Estrategia para imponer. Bueno, nosotros vimos la vez pasada los peligros que involucra la ideología de género. Ahora vamos a ver la estrategia para imponer la ideología de género. Entonces, primer punto: manipulación del lenguaje y manejo de los medios de comunicación. Y ahora quiero a ustedes entrarle a compartir un video. Espérense un video de César Vidal. Ahí bueno, ustedes van a ver en pantalla un video de César Vidal. Espérenme un poquitito. Los temas. Realmente tengo esto los tengo listos, pero ya. Entonces vamos para que nos sirva de introducción. A ver, no. Espérense un poquito, voy a tratar de ponerlo abrir con... Ideología de género. Ya. Entonces, dejemos de compartir. Vamos a entrar a compartir nuevamente para que parezca bien, pero otra vez no me quedó grabado. Ahora. Y... Ya, vamos a compartir. Entonces, pongan atención porque es súper bien explicado. El hombre lo hace mucho mejor que yo. O sea, él tiene mucho conocimiento. Pero esto vamos a ver. Se impone por la manipulación del lenguaje y el control de la comunicación.
Posiblemente el psiquiatra más experto en la homosexualidad en las últimas décadas en Estados Unidos fuera el doctor Socarides. Y al inicio de uno de sus libros él cuenta una anécdota. Dice que estaba en el salón de su casa, estaba encendida la televisión, estaba su esposa y empezaron a aparecer las imágenes del Día del Orgullo Gay. Imágenes que, como todo el mundo sabe, son elegantes, de buen gusto, sensibles. Es lo habitual en las carrozas. Y mientras él estaba viendo las imágenes, dice que de pronto escuchó que su esposa decía: a la sociedad le están lavando el cerebro. Y él en ese momento dijo: oye, pues es verdad, lo que ha dicho mi esposa es la realidad, a la sociedad le están lavando el cerebro. Les voy a dar algunos datos, simplemente como pinceladas de hasta qué punto nuestra sociedad a escala global es una sociedad a la que es muy fácil lavar el cerebro. Toda la información que manejamos, entiendan ustedes por información los grandes canales de televisión, las grandes cadenas de radio, la producción de películas de entretenimiento, los documentales y hasta los dibujos animados, en un 80% dependen de tan solo 8 transnacionales. Es posible que en el país en el que ustedes viven todavía haya algún productor independiente que hace dibujos animados para niños o documentales o algo parecido, pero el 80% está en manos de transnacionales. Y esto facilita enormemente que en un momento determinado Disney decida hacer una nueva versión de La Bella y la Bestia, donde nos enteramos de que uno de los personajes sale del closet, o que en un momento determinado los dibujos que tenemos que ver, por ejemplo, en Netflix, tengan varias series de dibujos animados cargadas de ideología de género. Los protagonistas son, por ejemplo, drag queens o transexuales. No es muy complicado, con el 80% de la información en manos de tan solo 8 transnacionales, 6 de ellas norteamericanas, es bastante fácil. Porque además ustedes saben que los dibujos animados que más se consumen no son los dibujos animados de fabricación nacional. Segundo dato que parece bastante interesante y que de nuevo es simplemente una pincelada. El 90% de la música comercial, excluyan ustedes a la gente que todavía sigue produciendo pues las sinfonías de Beethoven o las óperas de Mozart, en fin, cosas de este tipo, el 90% de la música de consumo está en manos de tan solo 3 transnacionales. Las 3 norteamericanas. Algunos de los presidentes han expresado claramente que odian el cristianismo, no es que lo vayan diciendo todos los días, pero en alguna ocasión lo han dicho, y viendo el contenido, por ejemplo, de los vídeos musicales que se sirven en las cadenas para todo el planeta, resulta bastante claro. Es muy común el hecho de que aparece la promiscuidad sexual, a veces de una manera muy clara y yo diría que muy escandalosa. Por supuesto, hay cantidad de referencias a la homosexualidad, a la promiscuidad y al ocultismo. Además, el lenguaje es un lenguaje totalmente manipulado por la ideología de género. Por ejemplo, no hablamos de aborto hace mucho tiempo. De hecho, solo los cristianos hablamos de aborto y seguimos utilizando la palabra aborto. A partir de los años 80 se convirtió en interrupción voluntaria del embarazo, que suena mucho mejor que aborto, reconozcámoslo. Pero claro, incluso interrupción voluntaria del embarazo implicaba que se interrumpía el embarazo. De manera que lo que utilizamos ahora es salud sexual y reproductiva. ¿Y quién estaría en contra de la salud sexual y reproductiva? En realidad nos gustaría que el sexo y la reproducción fueran saludables. El problema es que la salud sexual y reproductiva es el letrero, es el cartel que se coloca sobre las leyes de aborto. Y todas las leyes de aborto que ahora mismo se están impulsando en la América hispana son leyes de salud sexual y reproductiva. Por supuesto, también utilizamos palabras mordaza. Si alguien en un momento determinado pretende cuestionar los principios de la ideología de género es porque es un homófobo o un fanático o una persona excesivamente religiosa.
Bueno, esa introducción la puse para que podamos ver algunas cosas de la manipulación del lenguaje y de todo eso que vamos a ver ahora. Lavado de cerebro de la sociedad usando la difusión por los medios de comunicación. ¿Cómo se trata de imponer? Estamos viendo estrategias para imponer la ideología de género en la sociedad. Entonces, el primer punto, son 4 que vamos a ver. El primer punto es la manipulación del lenguaje y manejo de los medios de comunicación. Ustedes escucharon que eso del manejo de los medios de comunicación era relativamente fácil. ¿Y por qué relativamente fácil? Porque los medios de comunicación en general están a cargo de 8 canales transnacionales, dijo el conferencista. Entonces, la primera forma de querer imponer la ideología de género en general es a través de la manipulación del lenguaje y el manejo de los medios de comunicación. Entonces, el lavado de cerebro de la sociedad usando la difusión de los medios de comunicación de las marchas feministas de género o del orgullo gay, documentales que buscan darle un carácter científico a las comunidades LGTB y más, ¿verdad? Y más involucra a todos los demás. O presentar que la culpa de todos los males de la mujer se debe a la sociedad patriarcal o heteropatriarcal. O sea, está dentro de esto de este lavado de cerebro, es, como digo yo, imponer a través de constantes imágenes sobre las marchas feministas, el 8M, la gran marcha feminista, y todo eso se difunde. Sin embargo, y esta manipulación, porque recuerden ustedes que se presenta el bus que aparece como el muchacho que tenía 2 papás en la portada del libro. Sin embargo, el bus donde sale que, porque el otro bus decía, hay niños que tienen vagina y hay niñas que tienen pene. Y eso se difundió por todas partes. Sin embargo, cuando apareció el bus donde con mis hijos no te metas, fue reprimido totalmente, y en la ciudad de Madrid fue confiscado el bus por la alcaldesa por considerarlo un bus de odio, con ideología de odio. Entonces, todo lo que sea diferente o que no se comparta con esto es cancelado o atacado duramente. Las películas de adultos o niños Disney que introducen personajes gay o lésbicos o de mujeres empoderadas en medio de hombres estúpidos, con los cuales están en una lucha permanente, porque son abusadores por naturaleza de la mujer, machos a los cuales hay que destruir. Bueno, ustedes tienen una imagen de la última película Men in Black que salió, fue absolutamente una película que fue un fracaso total, como cuando se pierden los ideas originales, porque cualquiera puede hacer una película con el tema que le parezca, pero cuando se pierden los temas originales, lo que ocurre es una pregunta. ¿Están viendo la imagen, verdad? David, ¿me puede hacer una seña? ¿Están viendo la imagen ahí? ¿Sí? ¿Está todo bien ahí? Ya. Entonces, la idea es esa. Y ahora digo, Hollywood ha cometido con su visión progre, ha cometido varios errores. Por ejemplo, Los Cazafantasmas versión mujer, fue un fracaso total de taquilla. Los Ángeles de Charlie, donde la directora ya que dijo que era una película para mujer y no para hombres, y ante el fracaso total de la taquilla, le echó la culpa a los hombres, que los hombres habían boicoteado la película porque no la quisieron ver, cuando ella misma dijo que era una película para mujeres. Y es porque no se toma un guión nuevo o no se toma algo nuevo para hacer algo distinto, sino que se toman los grandes clásicos para transformarlos con mensajes de esta cosa. Y eso se está bombardeando. Entonces, la idea es presentar películas para adultos o niños que introducen personajes gay o lésbicos o mujeres empoderadas en medio de hombres estúpidos, con los cuales están en una lucha permanente porque son abusadores por naturaleza de la mujer, los machos a los cuales hay que destruir. Programas de radio y televisión, con programas y videos de difusión ideológica, de género y homosexualidad, música con video y lírica de alto contenido erótico y de difusión homosexual, ideología de género. Los diarios con amplia cobertura del movimiento LGTB+, y del movimiento feminista y de género.
y cero, digamos, cero capacidad podríamos decir, cero capacidad de emitir gente que tiene otras visiones. Entonces, la ideología de género se empieza o se quiere imponer a través de la manipulación del lenguaje. ¿Y cómo se hace la manipulación del lenguaje? A través de todas estas cosas que yo estoy viendo. Ahí tiene un diario. Asimismo, al mismo tiempo, la censura y la cultura de la cancelación. ¿Qué es lo que es la cultura de la cancelación? Acompañada de la persecución de todo disidente, es decir, aquellos que no comparten y piensan contrario a la narrativa feminista o de ideología de género radical y LGTB. La cancelación consiste en negar, escuche esto, en negar el acceso a los medios de comunicación, a las redes sociales, al campo laboral, escuche esto, en lo que tenga que ver con los medios audiovisuales, como el cine y la televisión, y en todo aquel que no comparta o se oponga a la narrativa ideológica vigente. Bueno, ahora me di cuenta que la cultura de la cancelación avanzó al campo científico con ese maestro que también fue expulsado. Entonces, se borra, se hace desaparecer. No se le da más trabajo, no más porque dijo algo. Aquí vamos a ver un caso particular. El ejemplo de cancelación dura y pura lo tenemos en la actriz de Disney, Gina Carano. Voy a tomar esta actriz es de una de las películas de Star Wars, donde hace el papel de una tal Duna. Ahí está, ella es una luchadora profesional y es una persona que lucha profesionalmente. Eso, y fue contratado por cine, así como La Roca, que era un luchador profesional, fue contratado. Entonces, en esta narrativa, hay algo que me está molestando ahí, ¿no? Espérense un poquito. Vamos, denme un minutito, vamos a partir de nuevo. Compartir. Ya. Ya, ahí lo están viendo, ¿verdad? David, ¿está viendo? Ya. Entonces, y aquí dice, después de una serie de opiniones divergentes a la narrativa vigente y por su acción política frente a las permanentes persecuciones sociales, dice, mire, ella puso en su Facebook esto, dice, ahí muestra una mujer corriendo en la Alemania nazi, una judía que está corriendo mientras es atacada por un grupo de niños. Entonces, como la historia se repite, puso en su red, mucha gente hoy no se da cuenta que los soldados nazis pudieron arrinconar a cientos de miles de judíos, consiguiendo que sus vecinos los odiaran por ser lo que eran. ¿Qué tiene eso de diferente a odiar a alguien por sus visiones políticas o porque piensa diferente? Entonces ella dice, antes que los soldados alemanes empezaran a actuar contra los judíos para matarlos o tomar los prisioneros, primero acondicionaron a las personas y le metieron en la mente a las personas un odio contra los judíos que después les fue muy fácil matar a la gente porque contaba con todo el apoyo de la población. Pero primero se introdujo el odio. Y dice, ahora la historia, ella está diciendo, ahora la historia se repite, que lo mismo que ocurrió con los soldados nazis, que no les costó nada, que antes que ellos actuaran, hicieron que los vecinos odiaran exactamente lo que está pasando ahora con quien tiene una visión política diferente. Esa opinión, más otras más que haya dado del tono, hicieron. Entonces Disney, que actuó de manera fulminante contra una estrella que ya venía siendo molesta por su idea reaccionaria y políticamente incorrecta, declaró lo siguiente: actualmente Gina Carano no está contratada por Lucasfilm, que es el Star Wars y que le pertenece a Disney, y no hay planes para que eso cambie en el futuro. Sus comentarios en las redes sociales en los que denigra a la gente según su identidad religiosa o cultural son abominables e inaceptables. O sea, si tú te pones a mirar lo que dice aquí, que creo que todos concordamos, y que es una realidad histórica, que ella no está hablando contra los judíos, está diciendo que a los judíos los mataron porque primero acondicionaron a sus vecinos, que participaron activamente en quedarse con las propiedades de los judíos cuando eran expulsados, le hicieron sentir un odio, un desprecio. De hecho, la población, no solamente el partido nazi llegó a hacerle la odio tanto serio que llegaron a sentir desprecio y consideraron a los judíos como animales.
Bueno, esta dama hace un comentario y Lucas Disney decide despedirla. Dice, ya no vamos a contar. Entonces, ahora, Kenny, a cargo de Lucasfilm, también estaba presionando para hacer que la cancelación fuera total. Mira lo que estaba proponiendo. Borrar todas las escenas de Mandalorian, que es la saga donde estaba trabajando esta dama, donde aparezca Gina Carano en el papel de Cara Dune. Cara Dune es el papel, ese personajito que está ahí a la derecha, bueno, a la derecha mía, no sé si, que está con un uniforme de combate. Ese en la película aparece, en la película Star Wars, aparece con ese traje. Dice, entonces ellos dicen, a tal punto iba a llegar la cancelación, que de las versiones ya que habían sido puestas en escena y que habían pasado por la taquilla, de ella la ejecutiva o, digamos, uno de los gerentes que habían ahí, ahora se llaman CEO, esa es la forma que tienen de hablar las personas, pero son ejecutivos. Eso significa, los ejecutivos, ella era uno de los ejecutivos y proponía borrar todas las escenas de de la serie Mandalorian, donde aparezca Gina Mandalorian, donde aparezca Gina Carano en el papel de Cara Dune. Esto significaba trabajar en la reedición de la teleserie existente con la consecuencia del gasto económico. Hacer un recasting, eso es, un casting nuevo, de Cara Dune, del personaje, usando a Susie Lawless o Brie Larson. Como John, el que hacía la película, Jon Favreau, se oponía vehementemente porque el papel requiere de una luchadora profesional, que era lo que era esta dama. Parece que la serie Ranger, que iba a ser protagonizada por Gina Carano, fue cancelada y no habría recasting. Según versiones, pues Favreau planteó una posición fuerte en contra de los ejecutivos de Disney. Y por último, dentro de esta cultura, o sea, querían hacer que desapareciera completamente la cara de esta mujer, de toda la serial que ya se han dado. Segundo, querían reemplazarla, hacer como con los medios tecnológicos existentes, hacer que un actor apareciera con su personaje y por medio, no sé, de tecnología moderna, hacer que esta mujer desapareciera. De todo lo que tiene que ver con Disney. Ahora, abajo, yo se lo mandé también en los apuntes, está de dónde apareció esta información. En Rankia, en un portal de internet, donde dice despido de actriz Gina Carano revienta sobre el precio de las acciones de Disney, porque se vinieron abajo porque mucha gente dejó de contratar los canales de Disney. Y eso lo pone un señor que se llama Constar o Dama, que está bajo su seudónimo, el 21 del 2 de 2021. Y ahí está el enlace para los que quieran ver más completo. Yo puse una parte. Entonces, la realidad actual va más allá del establecimiento del movimiento de liberación LGTB. A las pretensiones a las pretensiones de la ideología de género y de feminismo radical, a los movimientos de deconstrucción social o de la lucha por restauración de los postergados, etc. Aunque algunos de los aspectos de la lucha de estos movimientos sean verdaderos, como ¿qué? Sean verdaderos como la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, están siendo usados para causar tal odiosidad social que facilite el establecimiento de un gobierno mundial de carácter totalitario, autoritario y opresivo. No sé si ustedes se acuerdan de Fahrenheit 461, que no me acuerdo, la película donde se plantea esta situación de censura, donde los bomberos, una película que usted debería ver, donde los bomberos, su trabajo no era salvar incendios, sino que era quemar libros, porque los libros se consideraban un peligro para la sociedad. Eso plantea, en esa película de ciencia ficción, plantea eso. Y después tiene usted otras películas como las películas de Orwell, donde plantea una sociedad completamente opresiva, totalitaria y autoritaria, donde se impone. Entonces, por eso ahora se está hablando de una sociedad orwelliana, donde todo se quiere reprimir y se quiere establecer un gobierno mundial. Entonces, yo quiero, para cerrar la idea, quiero que repasemos un poquito la cosa. ¿Qué tiene que ver? Entonces, la primera estrategia para imponer la ideología de género, que ya lo hemos visto, la primera estrategia es
la manipulación del lenguaje y el manejo de los medios de comunicación. Vimos recién un video de introducción de César Vidal, y aquí es donde me quiero detener. ¿Cómo hago una manipulación del lenguaje y el manejo de los medios de comunicación? Los medios de comunicación se manejan a través, toman mucho tiempo en difundir las relaciones homosexuales, la ideología de género, las marchas feministas, y usted va a ver plagado de una condición. Lo otro, toda noticia que vaya en contra de esto, de estas cosas, o que vaya contra la narrativa vigente, no va a aparecer en los medios de comunicación. Hay muchas cosas que usted ignora y que solamente la va a encontrar en los medios alternativos, porque la visión de esto es establecer esta narrativa, imponerla. Entonces, primero le vamos hablando sobre, como dijo la esposa de ese psicólogo, que era especialista no era una persona, por favor, el psicólogo o lo que cuenta del psicólogo cuando dice que está viendo la televisión, está viendo la marcha del orgullo gay, y la esposa le comenta y le dice a la sociedad le están lavando cerebro. Él era una persona que no era contrario al movimiento LGTB. De hecho, él era persona que atendía a este tipo de personas. Pero dice que él encontró razón. A la sociedad le están cambiando, le están lavando el cerebro. ¿Y cómo es? Metiéndole imágenes, y cualquier persona que sea disidente, que considere esto, no le van a dar tribuna en los noticieros. Y usted hay muchas cosas que no va a ver. Por ejemplo, usted no va a ver usted no va a ver nunca, actualmente ahora nunca, es muy difícil que usted vea una cobertura noticiosa de una marcha pro vida. Aunque hayan 80.000 personas en una marcha pro vida, la van a nombrar, van a decir que hubo, pero no la van a cubrir. Pero sí van a cubrir extensamente una marcha del orgullo gay o una marcha del 8M, donde se destaque el feminismo radical, donde usted vea pancarta muerta al macho, echando la culpa al patriarcado, y muchas de las, quiero hacer un alcance. Entonces, dentro de esto, para establecer esta narrativa que se está estableciendo, lo que se hace es darle y darle y darle, porque a través de la repetición entra, o a través de la mentira. Miente, que algo queda. Entonces para establecer, vuelvo a decir, para que no perdamos el punto, la estrategia para imponer la ideología de género y todo lo que yo es la manipulación del lenguaje y el manejo de los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación están dándole énfasis a esto. Después, en forma desesperada, como parte del sistema es mentir a la gente, se generan falsos documentales que buscan dar un carácter científico a la comunidad LGTB+. Incluso por ahí se echó a dar una noticia que se difundió muchísimo, y que ya no iban a ser necesarios los hombres, el espermatozoide del hombre para generar una vida, sino que iban a partir de la médula, de la médula ósea, de la columna vertebral, la médula ósea, se iba a poder generar una especie de espermio que iba a permitir que las mujeres puedan tener bebés sin necesidad de hombres. Y gente que se la creyó. Y empezó entonces falsa narrativa, y después se empezó a buscar desesperadamente el género homosexual para darle una connotación de ese tipo. Y recuérdense lo que yo les planteé la última vez, de la pareja de hermanos que fueron sometidos a un experimento que fue un fracaso total. Entonces, o sea, es una intención de darle un carácter científico y la ciencia no apoya. Hasta el momento no hay ninguna condición de un gusto, una tendencia, un deseo de tener o mantener una relación homosexual. Y eso es una tendencia o deseo que las personas pueden tener y que nadie se puede meter en eso. Pero darle un carácter científico a eso no tiene sentido. Y después viene la gran discusión en el movimiento feminista, la gran discusión que hasta ahora ha sido una de las banderas de lucha del feminismo, que se le da, pero se le da una cobertura, usted se va a sorprender de la cobertura que se le da, es al aborto legal. Y que constantemente se le da una cobertura, que toda la mujer, la introducción del embarazo, y ahí empieza que la mayoría de las personas que hemos estudiado en el colegio de biología básica, se dice que la vida comienza
cuando se hace la unión del esperma con el ovario, con el óvulo, y ya se genera vida, y ya es un ser que a los pocos tiempos de más ya está reproduciendo rápidamente células, ¿verdad? Y pasa a ser un embrión. Entonces aquí entra la discusión de que no es un ser, que no es un ser vivo, y empieza la discusión mientras la ciencia dice ya lo es, otros dicen no lo es. Entonces, pero eso se le da tremenda difusión, una tremenda difusión para que la gente vaya a considerando normal ciertas cosas. Y lo otro es que la culpa de todos los males es de una sociedad patriarcal o heteropatriarcal. Que la culpa es de todos los males. Y después, también dentro de toda esta forma de imponer y el uso de los medios de comunicación, tenemos las películas de niños adultos de niños que introducen personajes gay o lésbicos o mujeres empoderadas, pero y con el concepto que ellos tienen de empoderada, o sea, el concepto, para ellos mujer empoderada no es una mujer que se destaque por su inteligencia, por sus capacidades, no es una mujer, sino que es una mujer que quiera ser como un hombre, que luche como un hombre, que tenga actitudes de hombre. Eso es una mujer empoderada. No es una mujer capaz que por sus méritos, por su inteligencia, por sus capacidades, por sus talentos, no. Y eso es una lucha constante, y tú la puedes ver en las películas de Hollywood, que plantean personajes que quieren competir con él. Y eso es lo que se presenta como una mujer empoderada. Y esa es la idea que se le da. Y la idea de mujer empoderada incluso llega a un punto, hermano, que llega a un punto en que se presenta la idea de la mujer empoderada como una mujer agresiva, violenta. No una mujer que es capaz. O sea, y note que yo no estoy diciendo, por favor, por ningún momento sé que, de hecho, yo he actuado en contra de eso en lo, digamos, presencial, que he tenido que ayudar a varias de estas personas a recuperar su dignidad. Que estoy hablando de gente que ninguna mujer tiene que permitir que un hombre la golpee o que nadie la golpee. Entonces, y en este discurso también no se da, no se visualiza algo como total, que es las cosas que yo observo aquí, que es totalmente ideológica. Por ejemplo, cuando yo soy una persona que me opongo totalmente a la ley Zamudio. ¿Y por qué me opongo a la ley Zamudio? No porque, o sea, que para mí cualquier crimen, y se lo he dicho otras veces, no, ya sea para una prostituta, o sea para un anciano, o sea contra un niño, cualquier crimen es grave. Y a ver, si matan a un no sé, a un anciano o a una prostituta a golpe, de la misma manera que mataron a este muchacho, a Zamudio, o sea, por el hecho de haber sido homosexual, tiene que tener más años que si matan a un anciano. Eso no tiene sentido. O sea, cualquier crimen debe tener la máxima pena. La máxima pena. Todo tiene que ser duro. O sea, tiene que ser algo fuerte. Un crimen debe ser inaceptable para cualquiera que se cometa, independiente del apellido. Si se hace para un anciano, si se hace para un niño, si se hace para un homosexual o una lesbiana, cualquier crimen es un crimen. Entonces, de alguna manera, y es porque esta cuestión se está manejando ideológicamente y no se está manejando bajo los estándares y es lo que se quiere imponer. Entonces, se está manejando. Y después, los programas de radio y televisión, que ya lo vimos rápidamente, y ya lo acabamos de ver recién, que es lo que yo quería destacar. Y lo otro también que es importante, como dijo el pastor, es cuando se le cambia la significancia en esta manipulación del lenguaje. Esta gente que está manejando esta ideología o que la quiere imponer, cuando habla de manipulación del lenguaje, es tan claro con el ejemplo que da el conferencista César Vidal. Y eso lo vi. Entonces, la primera vez se habló de aborto. Entonces, sonó fuerte. Entonces, la palabra aborto choca en la mente del ciudadano común y corriente. Le molesta. Entonces, a ellos les interesa cómo manipulamos al ciudadano común y corriente, porque para una persona que está preparada y que puede leer las intenciones, no importa la palabra que le pongan por delante, lo va a entender. Pero para el ciudadano común y corriente, a la persona que no indaga más allá o no le interesa indagar más allá, la palabra aborto le choca. Entonces vamos a dejar de usar la palabra aborto en esta manipulación para que suene menos terrible y vamos a hablar de interrupción del embarazo. ¿Verdad? Interrupción voluntaria del embarazo. Y recuérdense que el aborto se plantea como un derecho.
Entonces, las grandes transnacionales abortistas, para lograr tener mayor capacidad que las personas aceptaran el aborto, no te plantean como el aborto como una alternativa ante algo que está viviendo la persona, sino que es tu derecho, y todo el mundo quiere derecho. Y cuando a ti te hablan de derecho a algo, tú lo quieres. Si lo que más ama a la gente es tener derecho, la gente no le gusta que le hablen de sus deberes, le gusta que le hablen de sus derechos, a todo ser humano, y no digamos a la gente, a todo ser humano le acomoda más que nos hablen de nuestros derechos a que nos hablen de nuestros deberes. Entonces, cuando se habla de derecho, se plantea el aborto ya de dentro como el derecho. Y dentro de esto se le cambia, se empieza a manipular. Aborto suena muy difícil, lo cambiamos por interrupción voluntaria del embarazo, pero aún sigue siendo algo, interrupción. Y entonces aparece nuevamente un lenguaje diferente que es, como la narrativa dice, salud sexual y reproductiva. Política de salud sexual y reproductiva, que suena muy lindo y que tiene razón. Cuando dice, ¿quién no va a querer tener una sociedad donde haya una buena salud sexual y reproductiva? Nadie se opone a eso. Pero detrás de todo eso no es el nombre de trasfondo con el cual se justifica el aborto. Entonces es una manipulación del lenguaje y todos caemos. Porque si yo escucho eso, yo estoy de acuerdo con eso, con la salud sexual y reproductiva, porque es bueno tener una buena salud sexual y reproductiva, buenas políticas de eso. Vamos a ver ahora. Al mismo tiempo, la censura y la cultura de la cancelación acompañada de la persecución de todo disidente, eso ya lo vimos, es decir, aquellos que no comparten o piensan lo contrario a la narrativa feminista, ideología de género o LGTB. Más, la cancelación consiste en negar el acceso, escucha esto, es súper importante, la cancelación, te cancelo, cancelar es mucho más fuerte que la censura, porque la censura tiene que ver con que yo te prohíbo, o te corto, o no te dejo hablar, o te pongo estómago, o te niego el derecho que tú tienes a la libre expresión. Pero la cancelación es que yo te hago desaparecer. Tú no existes para la sociedad o no existes para... Entonces, la cancelación consiste en negar el acceso a los medios de comunicación, a las redes sociales, porque a las personas que son canceladas se les quita la cuenta a Twitter, se les quita el Instagram, se les quita el YouTube, y ellos se confabulan para decir, este tipo lo vamos a ver porque tiene una política de odio. Entonces ahí viene, ¿quién define la política de odio? Y ahí empieza lo más terrible, lo que es una sociedad opresora, autoritaria, y que es lo que se está imponiendo, es que el que hace la censura, el censor, es juez y parte. O sea, no es que alguien determine, ya, vamos a ver, David Velázquez dijo una frase y vamos a ver, y lo vamos a castigar porque es una ideología de odio. ¿Y quién dice que la frase que yo dije es ideología de odio? Nosotros. O sea, juez y parte. Entonces, no hay una persona externa que pueda decir, bueno, esto lo vamos a evaluar y vamos a decir quién es. No. Estos son jueces y parte. Y la mayoría de las cancelaciones en Internet, aunque dicen, no, existe una comisión, mentira. La comisión son parte de los mismos miembros de ellos. O sea, no hay un agente externo. Entonces, esto es un control autoritario y esto es lo que va, esto es lo que usted tiene que entender. Va para allá, ¿no es? Porque probablemente si hay una persona que está emitiendo juicios de odio, mire, hace poco, acabo de leer hace poco, que en la Organización de Naciones Unidas, un señor que no lo pescaron para nada, generó un informe que los campamentos de asilo, campamentos palestinos, de refugiados palestinos, habían más de 100 y algo profesores que le estaban enseñando en sus clases, en las colegios que ven ahí, el odio hacia los judíos. Más aún, este informe que generó una persona de la Nación Unida, que no lo tomaron en cuenta porque el resto es propicio o se quedaron callados, muestra que esta persona hacía un halago a Hitler por la muerte de los judíos. Ponía a Hitler como un héroe. Entonces la cosa está fuerte, hermano. La cosa está fuerte. Entonces dice, eso es un discurso de odio. Cuando yo llamo a matar a una persona porque es de una raza, eso, sí, ahí hay un organismo que puede determinar, ¿sabe que esto, lo que está proponiendo este señor está así? Pero si yo doy una opinión, porque digo, ¿sabe qué? A mí no me parece
que correcto o no estoy de acuerdo en que haya un matrimonio homosexual. En mi opinión, lo van a hacer igual la persona que quiera hacer. No estoy diciendo que llamando a matar a nadie, sino que en mi opinión, no, usted está censurado porque usted tiene un discurso de odio. O sea, yo es mi opinión, es lo que yo pienso. Entonces ahí viene el juez y parte. Entonces la cosa, y la cultura de la cancelación consiste en negar el acceso a los medios de comunicación, a las redes sociales, al campo laboral, en lo que tenga que ver con los medios audiovisuales, como el cine y la televisión, de todo aquel que no comparta o se oponga a la narrativa ideológica vigente. Y esto, como dije, ya traspasó la frontera y la próxima semana voy a ver si le puedo mostrar el momento en que el profesor universitario, que era un profesor, un científico, un hombre de ciencia, empezó a cuestionar la real envergadura del virus COVID y lo cortaron en la mitad de la entrevista de televisión y al otro día apareció como un antivacuna. Y él dijo, yo no soy un antivacuna, dijo, yo tengo a toda mi familia, digamos, a mis hijos vacunados con las vacunas que les corresponde a su edad. Por tanto, yo nunca he dicho que las vacunas son malas. Lo que estoy cuestionando, entonces, él dice, el debate científico es el que nos permite avanzar. Y esto tendría que estar ahí, porque la censura se trasladó al campo científico. Ya, bueno, esto ya le expliqué lo que pasó, le mostré este ejemplo de la actriz Gina Carano, que fue cancelada porque dio una opinión que la historia se repetía, así que ella dice ahí, para que tengan más o menos claro, ella dice que la persecución a los judíos en Alemania nazi no partió con los soldados, sino que primero hicieron que la gente odiara a los judíos. Y después vinieron los soldados a tomar los presos y a matarlos. Pero primero hicieron que la población alemana odiara a los judíos. Incluso incentivaban a los niños, como en esa foto. Entonces ella da su opinión y dice que es diferente es ahora cuando a ti te odian o te empiezan a descalificar porque tienen una opinión política diferente. Eso le costó su salida de Disney. Disney le costó el trabajo. Entonces, yo terminé, dice que la realidad de esto es causal. Dice, aunque algunos de los aspectos de la lucha de estos movimientos sean verdaderos, como la igualdad entre la ley y las mujeres, están siendo usados para causar tal odiosidad social que facilite el establecimiento de un gobierno mundial de carácter totalitario, autoritario y opresivo, como lo que le estoy contando. Pero no me quiero detener, entonces quiero, para terminar y cerrar el estudio de hoy día, quiero que hagamos un contrapunto. Quiero que un contrapunto frente a todo esto de manipulación de las palabras, de generación de odio, y entonces veamos qué dice la Biblia. Voy a leer estos salmos. El Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. O sea, la palabra de Dios es un escudo para nosotros. Dice, y acrisolada la palabra de Dios, que es un escudo para todos los que en él esperan. El Salmo 107:19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Y envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. O sea, es importante. Nosotros clamamos a Dios nuestra angustia, enviando lo que estamos viendo, y nos va a librar de nuestra aflicción. Y la palabra de Él, que tiene poder por sí mismo, nos va a sanar y nos va a librar. El Salmo 119:101 dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. O sea, la palabra nos guía. Y eso que nosotros consideramos mal camino, la sociedad lo considera bueno. Porque muchas cosas que está practicando la sociedad se oponen a las leyes de Dios. Entonces, aquí hay una manipulación del lenguaje en la sociedad. Entonces, aquí estamos hablando de cómo Dios no manipula el lenguaje. Usa la palabra. Que, acuérdense siempre, hay una cosa que es muy cierta, una frase que yo aprendí y que se insistió mucho en el coach, que es una realidad. El lenguaje genera realidades, y eso es una pura verdad. El lenguaje genera realidades. Usted, y es lo que dice la Biblia, que la palabra de Dios tiene poder para crear. Y lo hizo Dios. Cuando su palabra se pronunció, trajo la vida, trajo la creación de las cosas,
o trajo una calma de una tempestad, o trajo la restauración de una persona que estaba con una enfermedad. O sea, la palabra que se pronunció era una palabra poderosa, pero la palabra del mal también genera realidades. Y tú repites, y todo esto está generando realidades. De pronto tú escuchas a personas tan ideologizadas que son incapaces de entender razones. Toda la evidencia de los razonamientos está delante de ellos, pero las palabras que tienen en su mente, las cuales fueron formateados, que le impide, sencillamente le impide. En una época hubo fanáticos políticos, hubo fanáticos religiosos, que lo que le dijeras tú no lo iban a entender, aunque la razón estaba delante, no lo entendían. También habían fanáticos espirituales que negaban el poder del Espíritu Santo y que son cerrados. Bueno, en todas esas cosas las hemos visto. Pero el nivel de ideologización de actual no lo he visto nunca. Ni sé si alguien puede haberlo visto. Son mentes completas y absolutamente cerradas, que la única forma en que se puedan abrir es a través del poder del Espíritu Santo, a una verdad. Y ojo, nosotros, los creyentes, en este instante representamos todo lo que ellos odian. Todo. El Salmo 107:20 dice, envió su palabra y nos salvó y lo libró de su ruina. El Salmo 119:101 dice, de todo mal camino contuve a guardar tu palabra. El Salmo 119:133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Súper importante este texto. Súper importante. Dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Porque actualmente la narrativa es completamente inicua y muchos están siendo atrapados por esta iniquidad. Muchos tienen temor de perder sus trabajos, tienen temor de ser escrachados o funados, como dicen ahora, ¿verdad? Tratados y siendo perseguidos y acosados. Muchos tienen temor de muchas cosas, el temor está reinando en todas partes. Entonces dice ahí, ordena mis pasos con tu palabra, o sea, que yo ande en tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñe de mí, que yo no sea complaciente a lo inicuo, y que al final esa iniquidad se transforme en algo normal en mí, que se normalice lo que es contrario a tu palabra. Y esa es la gran lucha que tiene todo creyente. Que ninguna iniquidad, siempre nosotros cuando hablamos de iniquidad solamente pensamos en cuestiones que podemos hacer porque hasta el momento nuestro espectro de fe o espectro religioso era pequeño. Lo inicuo, las cosas que se consideran inicuo eran cosas muy domésticas, pero la iniquidad ahora se ha ampliado a nivel mundial y hay cosas que son realmente inicuas, ¿verdad? Y que para nosotros son complicadas y que hay algunos creyentes que ya la están normalizando y hay algunos que sencillamente ya se rindieron. Algunos que están, y miren, dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. O sea, es la verdad la que nosotros estamos siguiendo. Yo quiero que, vuelvo a decir, preste la atención al 119, 133. Porque cuando dice, en ninguna iniquidad se enseñorea a mí, es como, ¿cómo le explico? Muchas veces nosotros, mira, esta persona tiene una atadura al robo, una atadura sexual, hablamos de atadura. Pero la iniquidad también puede producir atadura, por eso dice, se enseñorea de mí. Que de pronto encontramos normal y empaticemos con cosas que son correctamente no normales. A todo esto, en el texto se usa una palabra que es drag queen. Y drag queen es aquella, es el transformista, cuando el pastor está hablando, ese transformista que se representa con su vestimenta una mujer. Y usted, por ejemplo, yo veo
Hay una fotito por ahí que no la tengo ahora. Ahí veo en una marcha del orgullo gay a un niñito como de 10 años que lo tienen totalmente disfrazado de mujer. Y hay gente tomando fotos y con una sonrisa simpatizando con lo que está ocurriendo ahí. ¿Verdad? Y cosas por el estilo. Entonces dice, ninguna de que hacen señoría de mí, no puedo, en su mente se pueden encontrar, se pueden normalizar las cosas. Y alguna vez usted también corra por caminos que no corresponden. Vamos un poquito más allá. En Proverbios, vamos a leer algunos proverbios. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La persona justa aborrece la palabra mentira. Nosotros, o sea, escuche esto. Cuando decimos aborrecer la palabra mentira, independiente a si miento yo o miente otro. Cuando nosotros, por alguna debilidad o por alguna razón mentimos, debíamos aborrecer la mentira también en nosotros. Entonces, el justo, la persona que busca, el justo, a ver, cuando hablamos de justo, no es una persona justa porque actúe con justicia, sino que el justo que es justificado por Dios, aborrece la palabra de mentira. El 29:12, si un gobernante, esto es súper importante, hermano, porque esto lo estamos viendo ahora. Si un gobernante atiende a la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. ¡Wow! Eso lo estamos viendo en todos los gobiernos, en las instituciones públicas, en un montón de lugares. Porque las cabezas que gobiernan el país, gobiernan las provincias, gobiernan las municipalidades, gobiernan las instituciones, no sé, pues de repente ahí gobiernan los juzgados, o gobiernan los colegios profesionales, o gobiernan el colegio mismo, la escuela. Son mentirosas, todos sus servidores van a seguir el camino, si no están resguardados por la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo él? Que la autoridad ministra la mentira abajo, que lo inicuo se ministra hacia abajo. Si un gobernante tendrá la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos, porque van bajo esa palabra de mentira. Y por último, toda palabra de Dios es limpia, es el escudo a los que en él se inspiran, o los que en él esperan. Entonces veamos todo, toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. Frente a todo este panorama, que trata a través de mentira, de cancelación, de ocultamiento de la verdad, de promoción de cosas que son completamente contra Dios, que es la forma, como dice, la intención de una de las formas en que se quiere establecer la ideología es a través del control de los medios de comunicación. La próxima semana vamos a ver uno o dos aspectos más de cómo se quiere imponer esto, pero usted es importante que tenga claro eso, que tenga algunas cositas claras. Y si usted se opone a alguna cosa, tiene un pensamiento distinto, puede ser cancelado o puede ser sencillamente sometido a algún tipo de bullying, o lo que se llama ahora el scratcher, o también la funa, ¿verdad? O sea, las personas, la gente está con miedo. La gente dice que yo no pienso igual que todo eso, pero no quiero dar mi opinión porque me puede costar caro. Y de hecho, cualquier persona, y las palabras mordazas, que yo no actúo ahora, porque si tú tienes una opinión y dices, ¿sabes que yo no estoy de acuerdo con eso? Inmediatamente, que es el diablo mentiroso, maneja esto, una persona te va a decir, oye, tú eres homofóbico. O te va a decir que tú te descalifica diciendo que tú eres patriarcal, tú eres un machista heteropatriarcal o patriarcal. La palabra patriarcal la usan los feministas, las personas que son mujeres, y la palabra heteropatriarcal lo usan los colectivos homosexuales. Es decir, que toda esta cultura es hetero y no es amplia. Entonces, la idea es esa, que estamos siendo sometidos a una cultura de cancelación. Si tú eres una persona de influencia, te cancelan. Si no eres de mucha influencia, a lo mejor te van a censurar nomás. Pero si eres de influencia, se da cuenta que te van a hacer desaparecer. Eso es una actitud orwelliana, y también voy a hablar un poco, le recomiendo ver eso, la narrativa
digamos, las películas, o para mí son los libros, los libros que escribió Orwell con respecto a esto de los gobiernos que eran de carácter autoritario y fuerte. Hay una película, pero no me puedo acordar, que es 1980 y algo, que es un libro donde presenta esta sociedad clara, y la otra es Fahrenheit, que también es una película que son dos películas que muestran fuera del mundo feliz, que fue una de las primeras narrativas que yo algo le hablé, un poco le mostré un poco lo que era la utopía, pero más que nada de utopía, que lo que había en esa película. Presentaba una sociedad casi perfecta, pero carente de toda sensibilidad y controlada absolutamente. Entonces, bueno, eso es el establecimiento del gobierno mundial. Lo que les puedo decir y repetirles para cerrar hoy día, es lo que dice aquí. Esto. La realidad actual va más allá del establecimiento del movimiento de liberación LGTB+, a las pretensiones de la ideología de género y del feminismo radical, a los movimientos de deconstrucción social y de la lucha por la restauración de los postergados. Esto va más allá de ello. Aunque algunos de los aspectos de la lucha de estos movimientos sean verdaderos, como la igualdad ante la ley de los hombres y las mujeres, que es una lucha verdadera, es todas estas personas que se han agarrado mucho a estas cosas, que muchas de ellas pueden ser verdaderas, están siendo usados con el único propósito de causar tal odiosidad social que facilite el establecimiento de un gobierno mundial de carácter totalitario, autoritario y opresivo. Y eso es el punto final. Porque hay, o sea, nosotros todos tenemos pensamientos claros con respecto a lo que es la igualdad de derechos. Entonces todos diríamos, si nos pusiéramos de acuerdo y decir, bueno, ya, es cierto, la mujer tiene que tener toda la igualdad de derechos, y eso es fácil ponernos de acuerdo, pero no se pretende el acuerdo. No se pretende el acuerdo. No hay que tener posiciones radicales de tal manera que se produzca el conflicto social. Y de ahí del conflicto social podamos emanar leyes que puedan acallar y así tener el control de los oponentes, porque los que están de acuerdo los controlamos fácilmente, pero los que están en desacuerdo no se van a someter nunca. Y eso es lo que está pasando con el tal problema de la vacuna, que la vacuna, independiente, yo no puedo decir si es buena o mala, yo creo que no han habido la suficiente criterio científico para llegar a una conclusión con respecto a la vacuna, pero con respecto al asunto de la vacuna, lo complicado es si las personas tienen el derecho o no a decir yo no quiero esto y yo no lo voy a poner. Entonces, bueno, mira este tipo que es estúpido, que aquí, que allá, independiente a eso, que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, cada persona tiene su libertad de elección. Cada persona debiera poder elegir lo que quiera hacer con respecto a eso. Pero, bueno, ahora estamos en una discusión sobre la vacuna, que tal vez alguien dirá no es tan importante. Probablemente no sea tan trascendente. Pero ¿qué va a pasar cuando estemos discutiendo otras cosas ya más trascendentales? Por ejemplo, usted no va a poder nunca más leer la Biblia, porque es un libro lleno de odio, es un libro con una ideología de odio. Así como la vacuna, oye, espera un poco, yo decido si o no. No, ahora, entonces, lo que está pasando es eso. El temor, o sea, los temores que están embarcando a la gente es que la vacuna y todo lo que involucra la vacuna es como un gran experimento social. ¿Qué tantas posibilidades tenemos de dejar a la gente metida en su casa y tener controlado? ¿Qué tantas posibilidades tenemos de obligarlo a hacer algo que no quieren hacer? Todo esto suena y muy claramente a un experimento muy bien controlado, que es el primer paso a un control. Y después vendrán otras cosas. Así que eso, lo que yo estoy hablando está escrito en la Biblia. No tengo por qué no decirlo. Pero lo que estoy hablando ahora es para que usted le permita visualizar, si Dios me lo permite así, y vea su entorno, lo que está ocurriendo. Y que Dios le dé valor. Y confíe en esto. Confíe en esto, en estas palabritas lindas. Perfecto su camino. Y acrisolada la palabra que escudo es a todos los que en él esperan. Dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Dice, voy a guardar tu palabra. Ordenar mis pasos y que ninguna iniquidad, por eso, Señor, que yo no sea parte activa de ninguna iniquidad y sea simpatizante.
¿verdad? Y la suma de su palabra es verdad. O sea, tú tienes que saber que la palabra de Dios que estás estudiando es la verdad. Y el justo aborrece la palabra mentira. Dice. Y ahora, si tú dices, si tú piensas que los gobernantes son todos unos corruptos, eso lo dijo la Biblia mucho antes. No, que hay muchos gobernantes corruptos, lo dijo la Biblia mucho antes. Si un gobernante tiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Y toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Mis queridos y amados hermanos, yo espero en el Señor que esto haya ayudado a fortalecer su fe, a tener una idea más clara de lo que está pasando.